Buenas tardes. Nos encontramos este viernes 12 de agosto en el inicio de la semana 4, Prepa CEP, Textos y Visiones del Mundo, y estamos hoy para hablar un poco sobre la semana número 4, la semana de integración. Esta semana de integración implica la revisión de los contenidos de las 3 semanas anteriores, y por lo tanto implica una revisión exhaustiva de los términos, ¿no? Entonces creo que sería importante que ustedes revisaran algunos de los textos que ya han revisado, pero que no está de más, y que recordaran la importancia de los proyecto integrador y del foro de integración, con el fin de revisar todos los contenidos y poderles darles algunos tips de la forma que se deben afrontar semana número 4. En primer lugar, creo que sería importante que ustedes, darles la agenda del día, que es una revisión general y rápida de la semana número 4, a partir de sus contenidos. Después revisaré algunos textos explicaré los dos, tanto el proyecto integrador como el foro de integración y algunas reglas que tienen que ver con ello. Y finalmente explicaré cuáles, algunos ejemplos que ya había explicado también en la clase anterior, el miércoles, algunos ejemplos de cómo, cuáles son las condiciones de las normas que se les piden para esto, sobre todo para el proyecto, que es una parte indispensable de su relación con la materia y porque es el que tiene más calificación. Entonces, bueno, para revisar, aquí está. Vamos a revisar esto, que sería un poco importante. ¿Se acuerdan que en semanas anteriores yo les hablé muchísimo de la relación que existe entre la lectura y, o sea, que hay una relación indivisible entre la lectura y lo que ustedes tienen que desarrollar este módulo? El primero de ellos, que es la lectura, tiene de hecho ya les había pedido algunos apuntes sobre esto en la primera semana, para reiterar su relación con la lectura y cuáles son las cuestiones que les pueden interesar. Ven, aquí vamos a ver lo de general. Es un texto que nos ayuda y que no está más que revisen, porque probablemente aquí no van a revisar todos, solo algunos, pero pues en este caso es importante que puedan echarle un vistazo a esto, sobre todo estos conceptos que les van a permitir, si no aplicarlos en sus proyectos integradores, por lo menos les van a permitir revisarlos a conciencia, ¿no? Todo esto, siempre y cuando ustedes puedan, como dice mismo, percibir, interpretar, comprender y criticar un texto, porque eso les va a ayudar incluso a revisar en el guión que tienen que entregar para la actividad, para el proyecto integrador, ¿no? Entonces vean cómo es bastante ilustrativo la señal de el PDF. Y luego estamos revisando algunos, sobre todo que les va a permitir mucho, el de fondo y forma, que ya he insistido mucho en y les dejé también algunos apuntes para actividades generadoras de contenido y actividades generadas de puntos de extras. Todavía pueden entregarlo antes de, en unas horas, un par de horas, antes de las 7:30 de la tarde, y eso les va, pues, obviamente les va a permitir generar un puntaje extra que se va a ver reflejado, por supuesto, en sus anotaciones, se va a reflejar, por supuesto, en sus calificaciones. Vean que esto es importante porque nos enseña básicamente a analizar un texto. ¿Cuál es la relación entre fondo y forma? ¿Qué es fondo y forma? Y les va a ser indivisible para los siguientes días, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, vamos a revisar el lenguaje literario. ¿Qué es el lenguaje literario y cuál es la relación, sobre todo este cuadro que está apareciendo en la pantalla? La relación entre donotativo y connotativo, y las funciones del lenguaje, es decir, cómo funciona el lenguaje cuando lo usamos de una u otra forma. Es algo que tal vez no estén tan presentes porque no explotamos tanto la poesía, se ve un poco más en poesía, pero tampoco lo explotamos demasiado. Entonces, son los contenidos generales. Luego de la semana 2 tenemos la relación entre un texto literario y la realidad. Eso parecería un poco obvio, pero no lo es tanto, y luego nos adentran en cuestiones históricas, que son la literatura en los siglos
19 y 20, literatura en México, y este que es la literatura en lenguas originarias, que también les va a servir mucho para esta parte. Luego que es el de literatura en Internet, que también quería compartirles, cuál es, digamos, es un buen material para saber cómo considerar literatura en Internet, si un determinado proyecto o un determinado material tiene que ver con la lectura en Internet o de plano no. Entonces esos son elementos que les pueden ayudar muchísimo en pues a la hora de revisar lo que ustedes pretenden hacer. Va a ser, yo creo, muy importante, ¿no? Entonces ahí no lo dejen pasar, sobre todo esta parte de la lectura digital y cuáles son las condiciones o las características generales para que un texto pueda considerarse literatura, incluso en Internet, que son las cosas que les van a permitir apreciarlo en su foro de integración, el foro de la semana número 4. Es el que estamos evaluando ahorita. Bueno, estamos revisando ahorita. También hay uno aquí que es formas de literatura actuales y que tiene que ver con cuáles son las diferencias y cómo hay un proceso en el cual se lleva a cabo las formas de literatura actuales y cómo se desarrollan en general en esto, ¿no? Ven aquí nos ponen algunos ejemplos que después nos van a poner también un ejemplo muy parecido y nos piden que lo revisemos, ¿no? Y creo que eso es importante para irnos adentrando a la literatura en Internet, porque en los foros he visto que opinan de una manera muy superficial sin haber conocido los ejemplos previos, y por eso es importante este apartado. Por eso considero general este apartado, literatura electrónica, que es cómo se puede considerar y hasta dónde se puede llevar a cabo, ¿no? Esos son elementos muy buenos, muy importantes, y sobre todo que les van a permitir tener una base para que ustedes puedan revisar y contestar profundamente eh, el texto que perdón, el foro de integración de la semana número 4. Para finalizar, recuerden que pueden seguir participando en el foro aprendiendo, incluso el fin de semana pueden preguntar dudas también en el chat o por correo electrónico. Pueden hacer llegar antes de las 7:30 de la tarde algunos de los apuntes, sus inquietudes, y van a tener algunos puntos extra. Antes de que lo olvide, pues yo también había pensado que muchas de las preguntas que ustedes tienen me las mandó su asesora o su mentora, y las voy a revisar, voy a leer en voz alta ahorita y a revisarlas. Algunos contenidos no tiene sentido que los repita, pues con el video del miércoles es suficiente. Recuerden, para finalizar esta parte de la producción de textos, que será la relación que se establece entre ustedes y un texto para llevarlo a cabo, es decir, cuál es la fase de planeación, cómo se lleva a cabo la fase de planeación, de escritura, el borrador, de lectura, etcétera, para que ustedes puedan conseguir un texto y que no entreguen de primeras. De primera significa entregar con poca conciencia lo que estoy haciendo o de lo que escribí, ¿no? Porque si no hay una revisión, mucho del trabajo, diría que un 50% se pierde. Entonces, para evitar eso, pues, será mejor que ustedes lo revisen y lo planeen antes, que haya una organización general de su material para que no les sucedan cosas como errores ortográficos, de estructura, de información, de gramática, etcétera, que se puedan revisar. Sé que es un poco engorroso estar revisando todo el tiempo, pero bueno, también entiendo que ustedes pueden buscarse un tiempo para que eso va a determinar en gran medida su calificación, ¿no? Entonces, la relación que había de Pinkston y la historieta, pues ya la expliqué el miércoles anterior, pueden revisar ese video, no lo voy a hacer nuevamente. Solamente decirles que Pinkston, por ahí vi que tenían una entrada para usar Pinkston, aprovechenla. Pinkston es muy fácil de usar, solamente el problema, como les dije, es que cobra y que pues ustedes no tienen la posibilidad general de pagar. Si ustedes quieren pagar es mucho más sencillo, pero por eso di la semana pasada lo que había con Canva, y pues Canva es una buena herramienta que les va a permitir a ustedes, perdón, que les va a permitir lograr presentaciones muy bien hechas, que les va a permitir revisar cuál es la plantilla que más les conviene para lo que quieran decir, pero bueno, por supuesto que deben también tener una planeación, un guión. No puedo escribirlo de un momento a otro porque tiene que revisarse. También no se olviden poner bibliografía. Voy a poner un ejemplo en un momento más que tenga que ver con eso.
Entonces ya hablamos, cubrimos lo de Pinkston, cubrimos lo de Canva, y ahora el proyecto integrador lo voy a explicar. Después voy a explicarlo al foro y luego voy a terminar con sus preguntas. Aquí yo voy a, permítanme, estoy hablando del foro de integración. Un segundo. Permítanme, por favor. Se está abriendo lo que le queríamos, aquí está. Que les quería mostrar. Vean como el ejemplo. Aquí, permítanme, aquí está. Les voy a poner un ejemplo de las características de la historieta. Aquí está. Bueno, primero este. Aquí les aparece un cuestionario y van a colocar de color morado aquellos que tengan que ver con la forma, y de verde, rosa, perdón, los que tienen que ver con la forma, y verde los que tienen que ver con el fondo. Tienen que identificar todos, no solo ordenarlos, sino identificarlos y obviamente ejecutarlos. Esto les sirve para evitar muchos pasos innecesarios y generales y dar vueltas en lo mismo. Si ordenan es parte de su calificación, y una parte importante no solo es la historieta, ¿no? También tienen que expresarse de manera escrita. Recuerden, por favor, que tienen que ser de 5 a 10 renglones y que no puede variar eso. Tienen que hacer bibliografía. Y luego aquí me compartió cosas de planeación. Está muy bien hecho. Comparte el drive donde está el texto general. Ahorita lo vamos a abrir. Y ella hizo un video. Esta persona hizo un video, ¿no? Entonces, ahorita no lo voy a compartir. Permítanme, aquí está. Y luego me parece muy importante poner bibliografías. Aquí está la bibliografía que ella articuló. Y después me puso la bibliografía porque no quería entorpecer su historieta. Entonces, una vez que esté la historieta, que esté completa la historieta, vamos a verla. Una vez que primero puso análisis de un texto, forma y fondo, cursos literarios, conoce más asesor Juana, puso esto, la bibliografía primero en el cuestionario o en el documento, y luego ya me puso la historieta, que es la que voy a mostrar a continuación. Aquí está. Vean cómo aquí está la historieta, y inventa personajes, tiene viñetas, tiene acotaciones arriba. O sea, esta persona es muy consciente de lo que significa una historieta, del video que les había puesto el otro día. Está así, vean cómo va revisando. ¿Sí? Hace una revisión por semanas. No solamente cuenta si se siente bien o mal en prepa línea C, en el módulo 4, sino que cuenta específicamente cuáles son los contenidos. Hace una revisión exhaustiva de cada semana de contenidos, y eso por supuesto se agradece porque es una revisión general. Entonces no se concentra solo en un tema, sino que se entra en varios. Habla de surrealismo, habla de movimientos literarios, habla de diferentes emociones, experiencias estéticas. Vean. Entonces, y al final termina con la literatura y cuál es lo que aprendió. Entonces, la experiencia tiene que ver, no tiene que ser de esta forma, pero sí tienen que compartir definitivamente los elementos, uno de los elementos, un tema o varios temas que les hayan gustado. No tienen solamente que decir, porque eso sí está penado, no tienen solamente que decir cuál es qué sintieron en esta semana y contarme su experiencia. Tienen que demostrarme a mí que aprendieron algo durante estas 4 semanas. Si no lo hacen, pues es como si no hubieran estado
presentes, aunque sea de manera virtual en esas 4 semanas, porque no pueden demostrar conocimientos, y eso es básico para la línea C. Entonces, bueno, habiendo demostrado esto, bueno, una vez que terminamos con esto, aquí está. Vamos a revisar rápidamente por integración. Y recuerden que tienen que hacer 5 participaciones. Todas están perfectamente descritas. Lo único que tengo que enfatizar una vez más es algunas reglas generales. 1, respetar reglas de mi etiqueta. 2, ortografía, redacción y gramática. Para eso deben redactar un borrador. 3, seguir las intervenciones, no hacerlas en un solo día. Después solo funciona si es de más de 3 días, si no, si hay una penalización. 4, es obligatorio colocar citas textuales y bibliografía. Si no, consideren que están haciendo la mitad del trabajo, eso es una pena. Y 5, contestar la cuarta aportación que dice: los poemas generados por medio de este medio son textos literarios, sí o no. Tienen que decirme, el poeta digital, igual que la semana pasada opinaron sobre el texto de los cómics. Me decían sí, porque no. No tengo que estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo ustedes y yo. Simplemente que ustedes puedan defender su opinión argumentada. Decir sí estoy de acuerdo porque me gustan los cómics, eso no es una opinión. De hecho, esto no es académicamente aceptable, porque no implica una reflexión, ni un aprendizaje, ni un desarrollo de una habilidad, ni siquiera indica que leyeron algo, solamente están en una opinión general, superficial, y hasta para el propósito de nuestro foro, inútil. Entonces, por favor, resérvense aumentar de esa forma. Ustedes ya tienen muchas herramientas y mucho material para poder opinar de una manera argumentada, de una manera académica. Y la otra cuestión que les iba a mencionar es que tiene que ser de 5 a 10 renglones. Por favor, no olviden esto. Son elementos en los cuales soy muy puntilloso y que tienen una calificación alta o muy baja si no se hacen. Entonces, incluso en la última participación que está saliendo en la pantalla, aunque sea que tengas que aportar a uno de tus compañeros, tienes que colocar citas textuales y bibliografía. Es obligatorio, repito, es obligatorio. Entonces, hay algunas cosas que les están recordando aquí, que dice ser original, citar y colocar referencias, tienen que tomar del autor, si no, ¿qué van a hacer? Decir, o sea, el cuestionamiento es si ustedes opinan sobre algo, obtuvieron la información de algún lugar, no despertaron hoy por la mañana repentinamente sabiendo qué es la poesía. Tuvieron que lograrla de algún lugar, tienen que dar crédito a esos textos, si no, pues básicamente su información está incompleta, la están tomando de otro lado, básicamente es un plagio. Entonces, dice ahí 10 renglones, 5 a 10 renglones, y pues hay una recomendación general de que ustedes hagan un borrador, ¿no? Ya depende de ustedes. Finalmente, voy a leer los comentarios o las preguntas que ustedes realizaron, que son las siguientes. Permítanme, por favor, las tengo aquí en otra pantalla. Aquí está. 1, sobre la historieta. No entiendo, eso no es una pregunta. Solo dice sobre la historieta. Repito, eso no es una pregunta. 2, ¿puedo hacer mi historieta en video? Sí, por supuesto. Las mismas características, pero en video. Yo no la puse, pues estoy en un lugar silencioso y tenía sonido, entonces preferí no ponerla, por eso no ejecuté la que abrí en el momento. Tiene un límite de páginas la historieta que debo realizar, tiene un límite mínimo de cuadritos, y se me olvidó el nombre, disculpen. Son 9 escenas, digamos, las hacen en cuadritos. De ahí en adelante son totalmente libres de realizarlo como ustedes quieran. Viñetas, perdón, 9 viñetas es el mínimo. El máximo no hay, pero el máximo se los dejo a su criterio. 4, no tengo ninguna duda, solo familiarizarme con Pinkston, sugiero que uses Canva. 5, mi duda es de cuántas viñetas elaborará la historieta o de cuántas diapositivas en caso de que se pegue un PowerPoint. 9 como mínimo. En otras generaciones he puesto el máximo de 15, pero en realidad pues no hay problema, mientras sea menos de 9.
más de 9. 6. Recomendaciones para poder elaborar la historieta, ya las he dado. 7. Solo saber si abordaremos un tema de lo que aprendimos. Por ejemplo, ¿lo puedo hacer de experiencia estética o tengo que abordar todos? No, puedes abocarte a solo experiencia estética mientras tú cuentes una historia de lo que es, das ejemplos, textos literarios, etcétera. Lo puedes desarrollar con uno solo, no hay ningún problema. Eso es muy bueno, de hecho. No tienes que abordar todos como el ejemplo que puse, ese es solo un ejemplo. 8. ¿La historieta se puede hacer en PowerPoint? Sí. 9. Que nos expliquen más ejemplos de cómo ordenar los pasos de la actividad y cómo se hace la justificación de una respuesta correctamente. Ya lo expliqué, pero bueno, los pasos de una actividad tienen que ordenar del 1 al 32 los que ustedes consideren que van en el orden. No es un orden correcto, solo es un orden para que ustedes lo hagan y luego lo tienen que ejecutar. Me tienen que poner de rosa los de fondo y de verde los de forma. De esa manera, ustedes van teniendo conciencia de lo que tienen que hacer con su historieta. Esa es la única intención de esa parte, de esa pregunta, que ustedes sean conscientes de lo que están haciendo y que después lo apliquen. Es teoría y práctica. ¿Cómo hacer una justificación de una respuesta correctamente? Ya he dado ejemplos, puse videos en las semanas anteriores, pueden revisarlos. 10. Se me dificulta un poco realizar la historieta, no entiendo, eso no es una pregunta. 11. Las historietas pueden ser en captura de pantalla. Si es en Pixton, sí, porque pues no se puede descargar, entonces pueden tomarle fotos y pues básicamente pegarlas después. 12. ¿Se deben citar las imágenes que vayamos a utilizar en la historieta? Sí, se deben citar las imágenes al final, entonces no olviden eso. Aunque si es en Pinkston, en realidad esas no se tienen que citar, solamente se tienen que citar, por ejemplo, en la semana 3, fue la 2 o la 3, cuando tienen que hacer la presentación de la debutante y Frankenstein. Ahí sí, porque no usaban imágenes que tomaban internet. En este caso, a menos que usen ese tipo de imágenes, la tienen que citar. Si usan lo de Pinkston o lo de Canva, no tienen que citarlo. Esas son las 12 preguntas que hicieron esta semana. Y con eso yo termino el video y los contenidos de esta semana. Recuerden que si quieren preguntarle, pueden hacer a través del chat o por correo electrónico. Por favor, escríbanme, sigan completando su foro de integración y su proyecto integrador también. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Que tengan un muy buen fin de semana. Les deseo mucho éxito y recuerden, nada más les recuerdo que sus portafolios estarán disponibles el martes por la tarde para que los puedan descargar y el miércoles se cierra la plataforma. Entonces, no pierdan la oportunidad de tener evidencia de lo que sacaron y cómo aprovecharon el tiempo. O no aprovecharon el tiempo, eso depende de ustedes y de su compromiso como alumnos. Les deseo mucho éxito y espero verlos en siguientes módulos.